Imagina que vas a 10.000 metros de altura y de repente una pequeña grieta aparece en la esquina de tu ventana. Podrías pensar que la forma cuadrada te da una mejor vista, pero la realidad es que esa esquina es una sentencia de muerte. No es exageración, no es teoría. Es exactamente lo que le pasó a decenas de personas en los años 50 y lo que cambió para siempre la forma en que se construyen los aviones que usas hoy. Entonces, antes de que te lo explique todo, quiero que me respondas algo en los comentarios. ¿Tú sabías que la forma de una ventana puede determinar si un avión se parte en dos? Escribe si sabía o no tenía idea ahí abajo. Quiero leerlos. Vamos a arrancar desde el principio, porque para entender por qué los aviones no tienen ventanas cuadradas, primero tienes que entender en qué condición extrema vive la estructura de un avión cada vez que vuela. Cuando un avión está en tierra, la presión dentro de la cabina y fuera es básicamente la misma, no pasa nada. Pero en el momento en que ese avión empieza a subir, el mundo exterior cambia brutalmente. A 10.000 metros de altitud, la presión atmosférica afuera es tan baja que si abrieras una ventana, el aire dentro de la cabina saldría disparado hacia afuera en fracción de segundo. Tu cuerpo no podría sobrevivir eso. Así que los ingenieros tienen que mantener el interior del avión presurizado artificialmente, como si siguieras a nivel del mar, mientras afuera el ambiente es hostil como el espacio. Y esa diferencia de presión, ese jalón constante entre el adentro y el afuera, es lo que pone a prueba cada milímetro del fuselaje en cada vuelo. Ahora piensa en esto. Cada vez que un avión despega y aterriza, el fuselaje se infla y se desinfla, como un globo que soplas y dejas salir el aire repetidamente. Los ingenieros le llaman ciclos de presurización, y cada ciclo estresa el metal. No de forma dramática, no lo vas a ver. Pero el estrés se acumula y se acumula, hasta que el metal dice «ya no puedo más». Eso tiene un nombre técnico, fatiga del metal, y es uno de los fenómenos más traicioneros de la ingeniería, porque no hay una señal de alerta, no hay un chirrido, no hay una alarma, el metal simplemente falla. ¿Y qué tiene que ver la forma de la ventana con todo esto? Todo, absolutamente todo, y la historia que lo demuestra es una de las más escalofriantes de la aviación comercial. Estamos en 1952. Gran Bretaña acaba de lanzar al mundo lo que se consideraba el avión más avanzado de la historia, el de Havilland Comet. Era elegante, era rápido, era el primer avión comercial a reacción del planeta. Las aerolíneas lo adoraban, los pasajeros lo adoraban, la prensa lo llamaba el futuro de los viajes aéreos, y técnicamente lo era. Solo que tenía un problema que nadie había detectado todavía. Las ventanas del Comet eran cuadradas, con esquinas en ángulo recto, perfectas, simétricas, visualmente impecables y absolutamente letales. En enero de 1954, un Comet de la aerolínea Boeing despegó del aeropuerto de Roma con 35 personas a bordo. Minutos después, el avión se desintegró en el aire sobre el mar Mediterráneo. No hubo Mayday, no hubo señal de advertencia. El avión simplemente dejó de existir a cruising altitude. 3 meses después, en abril del mismo año, otro Comet se partió en dos bajo circunstancias casi idénticas. El pánico fue total, la flota entera del Comet fue inmovilizada, y entonces comenzó una de las investigaciones de ingeniería más importantes del siglo XX. Los científicos recuperaron los fragmentos del fuselaje del fondo del mar Mediterráneo, los estudiaron pieza por pieza, y lo que encontraron les heló la sangre. Las grietas no habían comenzado en cualquier parte del fuselaje, habían comenzado exactamente en las esquinas de las ventanas. Específicamente en las esquinas de las escotillas cuadradas de la antena de navegación, que seguían el mismo patrón de diseño que las ventanas de pasajeros. ¿Por qué en las esquinas? Aquí es donde entra la física, y te lo voy a explicar de una forma que nunca se te va a olvidar. Imagina que tienes una cuerda y la estiras desde los dos extremos. La fuerza se distribuye de manera uniforme a lo largo de toda la cuerda. Ahora imagina que en el centro de esa cuerda hay un nudo. Ese nudo es un punto de concentración de estrés. Toda la fuerza que antes se distribuía uniformemente ahora se concentra justo ahí. La cuerda se rompe en el nudo, no en otro lado. Las esquinas de una ventana cuadrada funcionan exactamente igual. Cuando el fuselaje se presuriza y se expande, las fuerzas se distribuyen por toda la estructura. Pero al llegar a una esquina de 90 grados, esas fuerzas no saben por dónde seguir, se concentran, se multiplican. Los ingenieros lo llaman concentración de estrés, y en una esquina recta el estrés puede ser hasta 3 veces mayor que en el resto de la estructura. 3 veces. En un material que ya está bajo presión constante, con cientos de ciclos de presurización encima, eso es devastador.
Piénsalo así, es como doblar un papel repetidamente por la misma línea. La primera vez no pasa nada, la 10ª vez no pasa nada, pero en algún momento el papel se rompe justo por ahí. El fuselaje de aluminio del Comet hizo exactamente lo mismo, y lo hizo a 10.000 metros de altura, con pasajeros adentro. Ahora viene la parte que transforma todo, porque cuando los ingenieros entendieron el problema, la solución fue elegante, simple y genial: eliminar las esquinas. Si el problema es que las fuerzas se concentran en los ángulos rectos, la respuesta es no tener ángulos rectos. Una curva no tiene esquinas. Una elipse distribuye el estrés de manera uniforme alrededor de todo su perímetro, igual que la cuerda sin nudo. No hay punto de concentración, no hay punto de falla preferencial. Y así, después del desastre del Comet, se estableció como estándar de la industria que todas las ventanas de aviones comerciales debían ser ovaladas o con esquinas ampliamente redondeadas. No como sugerencia, como regla de supervivencia. Pero espera, porque la historia no termina ahí. Hay algo más que los ingenieros descubrieron durante la investigación del Comet que te va a sorprender todavía más. No solo era la forma de las ventanas el problema, era también la forma en que estaban instaladas. Los remaches que sujetaban los marcos de las ventanas al fuselaje habían sido colocados con una técnica llamada punzonado, en lugar de perforado. ¿Cuál es la diferencia? Cuando perforas metal limpiamente, el borde queda liso. Cuando lo punzonas, el proceso crea microgrietas en los bordes del agujero. Grietas invisibles a simple vista. Grietas que, con cada ciclo de presurización, se expandían milímetro a milímetro, hasta que el metal ya no aguantó más. Los ingenieros del Comet no lo sabían porque nadie había construido antes un avión de pasajeros a reacción. Estaban navegando en territorio desconocido y pagaron el precio más alto. La investigación del Comet fue tan exhaustiva y tan reveladora que básicamente reescribió los manuales de seguridad aérea de todo el planeta. Los hallazgos fueron compartidos abiertamente con la industria, algo inusual en un mundo competitivo donde las empresas normalmente guardan sus secretos celosamente. Pero aquí no había espacio para el ego corporativo. Aquí se trataba de vidas humanas. Y gracias a esa decisión de compartir el conocimiento, los estándares de construcción de aviones cambiaron para siempre. Si te está sorprendiendo lo que estás escuchando, dale like al video y suscríbete al canal. Estos secretos de la aviación que nadie te cuenta en ningún otro lado, los encontrás acá cada semana. Ahora, déjame hacerte una pregunta que quiero que respondas en los comentarios. ¿Alguna vez te has puesto a mirar las ventanas de un avión y te has preguntado por qué tienen esa forma? Escríbeme si lo notaste antes de ver este video o si es la primera vez que lo ves. Me da mucha curiosidad saberlo. Volvamos a los aviones modernos, porque una vez que entiendes todo esto, mirar una ventana de avión nunca vuelve a ser lo mismo. Las ventanas de los aviones comerciales actuales no son simplemente vidrio redondeado, son una obra de ingeniería en miniatura. Típicamente están compuestas por 3 capas, una exterior, una intermedia y una interior. La capa exterior es la que soporta toda la diferencia de presión, la que realmente trabaja. La capa intermedia es de respaldo, un seguro por si la exterior falla. Y la interior, la que tú ves y puedes tocar, es básicamente decorativa, de protección para que los pasajeros no toquen las capas funcionales. Esa es también la razón por la que las ventanas de avión tienen ese pequeño agujerito en la parte de abajo. No es un defecto de fabricación. Ese agujerito se llama breather hole y sirve para equilibrar la presión entre la capa intermedia y la capa interior, protegiendo la capa intermedia de cargar con demasiada presión y también para controlar la condensación. Cada detalle tiene una razón, absolutamente cada detalle. Los materiales también evolucionaron radicalmente. El vidrio en sí es acrílico de alta resistencia, no el vidrio común que tienes en tu casa. Es transparente, claro, pero puede absorber impactos y deformarse levemente antes de fracturarse, lo que le da un margen de seguridad adicional. Y el marco que rodea esa ventana está diseñado para integrarse con el fuselaje de una manera que distribuye el estrés de manera continua, sin crear puntos de concentración. Ahora hablemos de algo que la mayoría de la gente nunca conecta, el costo económico de todo esto, porque en la aviación cada decisión de ingeniería tiene un precio, y el precio de hacer las ventanas redondeadas no es solo el costo de fabricación, que es mínimo comparado con el costo total de un avión. El precio real está en la certificación, en las pruebas, en los años de investigación. Cuando Boeing o Airbus diseñan una nueva ventana, tienen que hacer pruebas de fatiga que simulan miles de ciclos de presurización en laboratorio, antes de que ese componente llegue a un avión real. Estamos hablando de máquinas que someten los paneles del fuselaje a presión repetidamente durante meses seguidos, registrando cada microfisura, cada deformación. Un solo ciclo de prueba puede costar decenas de miles de dólares.
Y se hacen miles de ciclos. El Boeing 787 Dreamliner, por ejemplo, cambió las reglas del juego al construir su fuselaje con fibra de carbono en lugar de aluminio. La fibra de carbono tiene propiedades de fatiga radicalmente diferentes al metal. No se cansa de la misma manera, pero aún así, el 787 mantiene ventanas con bordes redondeados y encima son un 30% más grandes que las ventanas de otros aviones. ¿Por qué? Porque la fibra de carbono permite distribuir las cargas de manera más eficiente, dándole más libertad a los diseñadores para agrandar las ventanas sin comprometer la integridad estructural. Ese 30% más de ventana no es capricho estético, es el resultado directo de décadas de investigación que arrancó con el desastre del Comet. Y aquí viene el ángulo del dinero que más impacta. Las aerolíneas saben muy bien que los pasajeros que se sientan en asientos de ventana pagan un premium. Ya sea de forma directa en algunas aerolíneas de bajo costo que cobran extra por asientos de ventana, o de forma indirecta porque los pasajeros eligen rutas y aerolíneas basándose en la experiencia a bordo. Una ventana más grande, más clara, con mejor vista, se traduce en satisfacción del pasajero, que se traduce en lealtad, que se traduce en revenue. La ingeniería de seguridad y la ingeniería de experiencia del pasajero van de la mano. Pero hay algo más que quiero que te quede grabado, porque es el dato que más me impresionó cuando investigué este tema. El de Havilland Comet no fue el único avión que sufrió problemas por fatiga del metal. Fue simplemente el primero y el más dramático. En 1988, casi 35 años después de los desastres del Comet, un Boeing 737 de Aloha Airlines en Hawái sufrió lo que los ingenieros llaman daño por fatiga generalizada. La parte superior del fuselaje, justo detrás de la cabina, se desprendió en pleno vuelo a 7.300 metros de altitud. Una azafata fue tragada por el vacío y murió. Milagrosamente, 89 pasajeros sobrevivieron porque el piloto logró aterrizar el avión en condiciones casi imposibles. La investigación reveló que ese avión había acumulado más de 89.000 ciclos de presurización a lo largo de su vida útil, muy por encima de lo recomendado. La fatiga del metal había hecho su trabajo silencioso durante años. Ese accidente aceleró de manera dramática los programas de inspección y mantenimiento de aviones en todo el mundo. Y reforzó algo que los ingenieros ya sabían desde el Comet. La fatiga del metal no perdona. No importa si el diseño es perfecto. Si no controlas los ciclos de vida, si no inspeccionas, si no retiras las aeronaves a tiempo, el resultado puede ser catastrófico. Hoy en día, cada avión comercial tiene un registro de sus ciclos de presurización desde el día que sale de la fábrica. Hay un límite establecido de ciclos de vida útil, y cuando un avión se acerca a ese límite, se retira o se somete a inspecciones invasivas que básicamente lo desarman pieza por pieza. Eso también cuesta dinero, mucho dinero, y es uno de los factores más importantes que determinan cuándo una aerolínea decide retirar una aeronave y reemplazarla por una nueva. Porque un avión nuevo, además de ser más eficiente en combustible, tiene todos sus ciclos de vida por delante. Un avión viejo, aunque funcione perfectamente hoy, lleva consigo años de estrés acumulado que ningún ojo humano puede ver directamente. Y las aerolíneas hacen el cálculo frío. En algún punto, el costo de mantener ese avión viejo supera el costo de comprar uno nuevo. ¿Y cómo saben los ingenieros dónde está ese límite? Volvemos a los laboratorios de prueba. Cuando Boeing o Airbus diseñan un avión nuevo, construyen prototipos de fuselaje completos que someten a ciclos de presurización acelerada, no uno, miles, hasta que algo falla. Y cuando algo falla, estudian exactamente dónde y por qué, y ajustan el diseño. El límite de ciclos que aparece en el manual del avión no es una estimación conservadora, es el resultado de pruebas reales de destrucción controlada. Es un proceso brutal, metódico y absolutamente esencial. Y es parte de la razón por la que la aviación comercial, a pesar de todo lo que sientes cuando hay turbulencia, es estadísticamente el modo de transporte más seguro que existe. Vuelvo a las ventanas porque hay un detalle final que muy poca gente sabe y que me parece el más fascinante de todos. Las ventanas de avión no son perfectamente transparentes. Si las miras con cuidado, tienen un leve tono azulado o verdoso. Eso es porque el acrílico tiene aditivos que filtran ciertos tipos de radiación ultravioleta. A 10.000 metros de altitud, la atmósfera ya no filtra la radiación UV de la misma manera que a nivel del suelo. El nivel de exposición a UV durante un vuelo transatlántico puede equivaler a varios minutos bajo un sol intenso de playa. La ventana te protege de eso de manera silenciosa, sin que lo notes, sin que te lo digan. Solo lo hace. Y cuando ves esa ventanilla ovalada la próxima vez que estés en un avión, ya sabes que no es solo una abertura en el fuselaje. Es la lección más cara que aprendió la industria de la aviación.
Es el tributo silencioso a las personas que murieron en el Mediterráneo en 1954, cuando nadie sabía todavía lo que una esquina de 90 grados podía hacer. Es la prueba de que en ingeniería, los detalles que parecen más pequeños, los que nadie nota, los que están ahí desde siempre y nadie cuestiona, a veces son los que marcan la diferencia entre la vida y la muerte. La próxima vez que vayas en avión, cuando mires por esa ventana redonda y veas las nubes debajo de ti, recuerda que esa forma no es estética, es historia, es ciencia. Es una de las lecciones más duras y más importantes que el mundo de la aviación jamás aprendió. Y antes de cerrar, quiero que me dejes en los comentarios. ¿Hay alguna otra cosa del avión que siempre te haya llamado la atención y no sepas por qué es así? Cuéntame, porque a lo mejor el próximo video lo hacemos sobre tu pregunta. ¿Crees que el diseño es lo único que nos protege? En el siguiente video te explico por qué, incluso en el peor desastre, las aerolíneas no te dan un paracaídas. Haz clic ahí y nos vemos dentro.